Weirdos y weirdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva. Sed bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Y el vídeo de hoy, pues es otro de estos vídeos bajo demanda. El vídeo de hoy, pues, responde a la petición de uno de los miembros Weirdos Pro del canal, concretamente Adep82, que después de preguntarle en la pestaña de comunidad para miembros Weirdos Pro del canal, pues me contestó que a él, bueno, que él era rolero de toda la vida y que le interesaba un vídeo dedicado a la película de Dragones y Mazmorras, Dungeons and Dragons, de Courtney Solomon del año 2000. Así que, bueno, de reconocer que yo no he jugado mucho a rol, es una droga, es algo a lo que no le he dado demasiado, he jugado alguna vez, sobre todo a la llamada del Tulu, Cthulhu, Trulu, o como queráis llamarlo, cada uno lo llama de forma distinta, no vamos a debatir sobre eso, y al Señor de los Anillos, nunca he jugado al Dragones y Mazmorras, pero bueno, a él le apetecía, le interesaba y bueno, pues como miembro Weirdo Pro de Videoclub Weird, pues estaba en su derecho de pedir y pues yo en mi obligación de conceder. Así que este vídeo está dedicado a Dragones y Mazmorras de Courtney Solomon del año 2000, Dungeons and Dragons, protagonizado por Thora Birch y por un Jeremy Irons que pues muchos todavía nos preguntamos en qué estaba pensando este hombre para aparecer en esa peli. Así que sin enrollarme mucho, empezamos. Bueno, antes de meternos en materia, antes de meternos con la peli, pues me gustaría un poco introducir pues eso, el juego de rol, ¿no? El juego de Dungeons and Dragons, ¿no? Creado, bueno, más bien inspirado, ¿no? En los antiguos wargames, ¿no? En los juegos de mesa, ¿no? De, pues eso, de batallas, ¿no? Con miniaturas, al estilo Risk, pues dos tipos, Dave Arneson y Gary Gygax, aficionados a pasarse pues el rigor histórico por sus respectivos arcos del triunfo cuando jugaban a estos wargames, desarrollaron pues una nueva modalidad de juego, ¿no? Ambientada en un mundo de fantasía heroica donde los protagonistas pues bueno, pues encarnarían a las más diversas razas, se enfrentarían, lucharían o morirían frente a monstruos, jugando pues con lápiz, papel y su imaginación, aparte, bueno, pues de un tablero, miniaturas que conforman, digamos, que la imagen más típica, arquetípica, ¿no? Que tenemos todos de este tipo de juegos de rol. Sin extenderme demasiado, puesto que hay, bueno, documentales, libros, vídeos en YouTube que os contarán mejor que yo la historia del juego, pues básicamente saber que el juego se lanzó en el 74, lo lanzó la empresa de Gygax, Tactical Studios Roles, TSR. A partir de ahora ha contado con varias ediciones, todavía perdura, ¿no? Y durante la primera mitad de la década de los 80 pues tuvo pues fue un fenómeno para los chavales de la época, un juego en el que desarrollaban su imaginación, se transportaban a mundos fantásticos e incluso la cultura popular nos lo ha mostrado, ¿no? ¿Quién no ha visto E.T. y en el principio de la peli vemos al hermano de Elliot y a sus colegas, a estos fantoches, ¿no? Jugando ahí en la cocina al Dragones y Mazmorras? O más recientemente, que lo tendremos todos, pues eso, más fresco, ¿no? Pues la serie Stranger Things, ¿no? Que también pues viene a fusilar, ¿no? Ese comienzo de ET y que bueno, y que ha convertido el Dungeons and Dragons pues básicamente en su leitmotiv.
Como os digo, hay mogollón de literatura, mogollón de documentales, vídeos, libros que hablan, que os contarán mejor que yo, pues el desarrollo, la historia, ¿no?, del Dungeons and Dragons, ¿no?, desde que estos dos tipos pues lo elaborasen, lo creasen, pues hasta tiempos más modernos, ¿no?, en los que ya pues cayeron, ¿no?, como en las manos, en la propiedad de pues una gran multinacional como es Hasbro. Pero bueno, así como fue un fenómeno que encandiló a la chavalada de la época, también tuvo su lado, digamos que más oscuro, más negativo, no del juego propiamente dicho, sino del entorno de la época, ¿no? Como ha pasado con el cine, con los videojuegos, con los cómics, ¿no? Pues Dungeons and Dragons no fue ajeno a polémicas durante esta primera mitad de los años 80. Básicamente, Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras, fue el objetivo, ¿no?, de ciertos colectivos religiosos que veían en el juego de Gygax un instrumento de manipulación y de corrupción, ¿no?, para llevar pues por el mal camino a los chavales de la época. Digamos que el suceso, el evento catalizador de todo esto fue la desaparición del joven estudiante de informática, fomentando los tópicos, James Dallan Egbert III, en 1979. Este chaval, como os digo, era un estudiante, era muy aficionado a jugar a Dungeons and Dragons, también le gustaba participar en, digamos, en partidas en vivo. Bueno, este chaval tenía problemas psicológicos graves causados por una depresión severa, por unos padres, por lo visto, bastante estrictos y, bueno, pues desapareció por los túneles de ventilación de la Universidad de Michigan con objeto de suicidarse. Algo que llegaría a perpetrar pues algo después en otra de estas escapadas suyas. El tema es que la familia de este chaval contrató a un detective, a un tal William Deere, que bueno, pues que en sus pesquisas llegó a manifestar, ¿no?, que este chaval estaba poseído, obsesionado, ¿no?, por el Dungeons and Dragons y por los juegos de rol. Y bueno, a lo Frederick Wertham, ¿no?, con su libro de La seducción de los inocentes, con el que pues defenestró un poco la industria del cómic en los años 50, pues este tipo atacó con toda la artillería mediática que pudo, ¿no?, contra los juegos de rol. De hecho, en 1984 escribiría The Dungeon Master, The Disappearance of James Dallan Egbert III. Perdonad mi pronunciación, que es del EGB. Pero es que 3 años antes la escritora Rona Jeff había escrito, aprovechándose del tirón mediático, ¿no?, del caso de este chaval, de este James Egbert, pues una novela titulada como Mazes and Monsters, en la cual pues narraba algo parecido, ¿no? La historia de un grupo de chavales que juegan a un juego muy parecido al Dungeons and Dragons, llamado Mazes and Monsters. Supongo que no pudo utilizar el nombre comercial por tema de derechos, en la cual pues uno de ellos pues se abstrae tanto con el juego de rol que pues llega a confundir, digamos, que el juego fantasía y realidad, incluso pues eso, amenazando con suicidarse. Una novela que se adaptó en un telefilme de 1982 titulado también como Mazes and Monsters, que aquí en España se ha traducido de varias formas, en Monstruos y Laberintos, en El umbral del juego o en El umbral del miedo. Un telefilme bastante baratero que, como peculiaridad, como curiosidad, lo único que tiene es que aquí pues Tom Hanks hace su primer papel protagonista. En España, que el juego no llegó hasta 1985, pues unos 10 años después ocurrió un caso parecido, ¿no?, al de este James Egbert, que la prensa, que pues digamos los medios de desinformación habituales acapararon, dándole más bombo del debido. Me estoy refiriendo pues al denominado como crimen del rol, en el cual pues dos desarrapaos, Javier Rosado y Félix Martínez, acabaron con la vida pues de Carlos Moreno, un empleado de limpieza de 52 años, mientras pues jugaban una especie de
este juego de rol que ellos mismos habían creado, en el cual tenían que buscar a cierto tipo de individuo y asesinarlo. Un evento de la historia más negra de nuestro país que los medios de comunicación convirtieron en su habitual chivo expiatorio pues a los juegos de rol y a sus jugadores. Pero bueno, nada nuevo, puesto que años después ocurriría lo mismo, por ejemplo, con los videojuegos y el Grand Theft Auto, ¿no? Yo he llegado a ver en algún programa de estos de mierda, de estos magazines, ¿no? De Telecirco o de Antena Mierder, ¿no? Pues eso, que el Grand Theft Auto era un juego en el que tu obligación, tu objetivo era, pues eso, matar vagabundos y apalear a prostitutas. Cuando cualquiera con dos dedos de frente que haya jugado al Grand Theft Auto, por ejemplo, sabe que eso es, pues más bien lo más parecido, ¿no? A una película de mafiosos interactiva, ¿no? Rollo Los Soprano, que no a pues esos esperpentos, ¿no? que sueltan en los más media. Pero bueno, con apagar la tele creo que basta. Cambiando de tercio, cambiando pues, a algo más amable, ¿no? En esta misma década de los 90, a principio, pues un chaval de unos 19 años al otro lado del Atlántico, o sea, en Norteamérica, se preguntaba porque no había todavía una película, ¿no? del Dungeons and Dragons. Este chaval era un jugador consumado al que le gustaba mucho el juego y bueno, pues sabía, ya no solamente por él, sino por conversaciones con otros colegas suyos, que, bueno, pues que había un fandom, ¿no? que había una cantidad ingente, ¿no? de personas, ¿no? esperando pues por una película, ¿no? basada en el lore, ¿no? de este famoso juego de rol. Este chaval se llamaba Courtney Solomon y bueno, él no lo sabía, pero en ese mismo 1990, pues 10 años después, estrenaría la primera película basada en el juego de rol, Dungeons and Dragons, del año 2000. Y es así como un día del año 1990 sonó el teléfono, ¿no? en las oficinas de TSR y al otro lado, pues este Courtney Solomon, que ya resultaba familiar a pues, algunos de los empleados de esta empresa, puesto que meses antes ya había contactado con ellos, mintiéndoles más bien, que estaba haciendo un trabajo universitario enfocado a TSR, mentira cochina, estaba haciendo prospección de mercado, pues llamó a TSR con el objeto, ¿no? de plantearles la compra de los derechos del Dungeons and Dragons, del Dragones y Mazmorras, para hacer una película, pues eso, con el objetivo de una futura película que él mismo pues quería producir y que no sabía en esos momentos que llegaría a dirigir. Solomon, que había salido, que era un chavalín de 19 años, que bueno, que aparecía de la nada, era el hijo de una coordinadora independiente de cine y televisión canadiense y en su ciudad natal de Toronto pues desempeñó junto a su madre pues los más diversos curritos enfocados en la producción. Y es así como destetado pues de las aventuras fantásticas, ¿no? de Steven Spielberg, de George Lucas, ¿no? pues plantea a esta empresa, a este TSR, a esta gente poseedora, ¿no? del Dungeons and Dragons, la confección de un proyecto realmente ambicioso que era pues llevar el lore de Dungeons and Dragons a la gran pantalla. Un proyecto pues que le venía que ni pintado este chaval y que bueno, pues que casaba perfectamente con sus ambiciones, ¿no? de crear mundos fantásticos, de ser el artífice, ¿no? de llevar pues eso al público más amplio, pues ese mundo fantástico del Dragones y Mazmorras que él admiraba. Pero no fue sencillo llegar hasta ahí, puesto que esta gente, pues durante el transcurso, ¿no? de su historia, de la historia del juego, ya había hablado con estudios, con cineastas, sin llegar nunca a ningún acuerdo, sin llegar nunca a estar cómodos con la gente de Hollywood. Suponía Solomon, que ha manifestado en alguna que otra entrevista, que esta incomodidad por parte de TSR sería pues por la inseguridad, ¿no? de tener el control suficiente sobre pues el producto final. De hecho, la señora, la CEO, ¿no? en esos momentos de TSR era Lorraine Williams, y por lo visto esta señora era una auténtica
fanática del control. Vamos, que en pocas palabras, que no le iban a dar los derechos del Dungeons and Dragons y pues de primeras prácticamente se rieron en su cara debido a su juventud. Pero bueno, a través de su propia determinación, echándole morro, echándole mucha jeta, les escribió un tratamiento de unas 30 páginas, ¿no? En la que pues les planteaba a esta gente de TSR, la confección de una trilogía muy parecida a la Guerra de las Galaxias, en la cual, bueno, la única diferencia es que aquí se verían batallas de dragones y no, pues eso, batallas entre TIE Fighters y X-Wing. 2 años de negociaciones para conseguir estos derechos y, bueno, pues 10 hasta que este hombre viera hecho su sueño realidad, es decir, poder ver en cines una película de Dungeons and Dragons. De hecho, en el momento de su estreno, Dragones y mazmorras, de ese año 2000, estaba considerada como la película independiente de presupuesto más alto. Y volviendo un poco hacia atrás, la pregunta que les hizo Solomon, ¿no?, a los responsables de TSR, la verdad es que era buena, no estaba mal encaminada. ¿Por qué narices una empresa que había vendido millones, ¿no?, de copias de su juego estrella, de su juego fenómeno, más de 30 millones de dólares en novelas derivadas, ¿no?, del lore del juego, ¿no?, aparte de toda la saga de Dragonlance de Margaret Weis y Tracy Hickman, y también otras novelas como la trilogía del Valle del Viento Helado de R.A. Salvatore, eso sin mencionar una serie de animación conocida prácticamente por todo el mundo, un icono, ¿no?, de la década de los 80. Entonces, ¿por qué narices no se había hecho una película con un material que apuntaba maneras, un material conocido por todos y con un lore tan rico? Y es que, bueno, resulta que, que este chaval no iba desencaminado y que el fundador de la empresa de TSR, Gary Gygax, ya lo había intentado 10 años atrás. De hecho, Gygax se mudó a Hollywood en marzo de 1983, fundando la Dungeons and Dragons Entertainment Corp. De hecho, en el número de julio de 1982 de la revista Dragon, Gygax escribía que iba a hacer todo lo posible para llevar el mundo de Dungeons and Dragons al cine y que si esta película no tenía la calidad de la Guerra de las Galaxias o de En busca del Arca Perdida, pues él mismo la defenestraría y, bueno, también pediría perdón a todos los aficionados. Y es así como Gygax se mudó a Hollywood, alquiló una mansión que, pues años atrás, antaño, perteneció al director King Vidor, de la edad de oro del cine, de la edad de oro de los estudios, instalándose y acomodándose rápidamente en el seno, ¿no?, de pues la alta sociedad hollywoodiense, ¿no? Míticas, se comenta, eran sus fiestas en su casa, ¿no?, en las que invitaba a concursantes, ¿no?, de certámenes de belleza o en la que desarrolló un poco sano, bastante insano, ¿no?, hábito, ¿no?, a esnifar pues ciertos polvos de color blanco. Pero bueno, tampoco estuvo de fiesta todo el rato, sino que mantuvo reuniones con estudios, desarrolló un guión con James Goldman, escritor de películas como Robin y Marian, El León en Invierno o Noches de Sol. Captó el interés del director John Boorman, que acababa de estrenar pues la épica artúrica Excalibur, e incluso pues llegó a almorzar con Orson Welles, ¿no?, para discutir su, digamos que, participación en esta posible película de Dungeons and Dragons, interpretando pues a un mago maligno. Sin embargo, la mala gestión por parte del CEO de aquel momento, Kevin Bloom, guerras intestinas en el seno de TSR, luchas de poder en la que al final esta Lorraine Wayne se proclamó, pues digamos que la jefa de la empresa, ¿no?, pues provocaron no solo que pues este desarrollo de película de Dungeons and Dragons pues se quedase en el limbo, se fuera pues eso, a freír espárragos, sino que el propio Gygax en 1985 pues tuviera que abandonar, ¿no?, pues la empresa que él mismo fundó, dejando pues eso, el campo libre, ¿no?, a que aparecieran pues chavales como este Courtney Solomon, ¿no?, con pues la idea, ¿no?, de intentar llevar a la gran pantalla el lore, ¿no?, este mundo fantástico de Dragon
dragones y mazmorras, que como curiosidad, en 1994, por visto este Solomon es un culo inquieto. De hecho, si miráis su ficha de IMDb, tiene más créditos como productor o como productor ejecutivo en secuelas de Soldado Universal o en el Efecto Mariposa 3, pero hay un montón de créditos de este hombre en esas labores, ¿no? En labores de producción. Bueno, pues en 1994 este tipo pues también se lió la manta a la cabeza e intentó llevar a la acción real también un cómic pues de estos que lo petaban en ese momento, un cómic de Wildstorm, de la línea Wildstorm o del sello Wildstorm de Jim Lee, cuando estaba en Image Comics, y no era otro que el cómic Gen 13 de J. Scott Campbell. Pero tras convencer a TSR para que le vendiera los derechos, Courtney Solomon se quedó sin pasta, se quedó sin su dinero, que él era el que había apoquinado él de su bolsillo. Y bueno, fue entre 1990 y 1999, digamos que el proyecto de Dungeons and Dragons pues fue de lo más agridulce, fue de lo más accidentado. Primero consiguió un dinero de unos inversores en un viaje a Hong Kong, logró llamar la atención de Francis Ford Coppola, director con el cual estuvo trabajando un año, también llamó la atención del director Renny Harlin, estuvo a puntito de vendérselo a Disney y pues también estuvo en conversaciones, incluso reuniones, ¿no? Pues con otro grande, ¿no? De la época, con James Cameron. Pero el propio Solomon comenta que, aparte de que, bueno, pues de que fue muy difícil llevar a cabo dicha empresa, tampoco TSR hizo mucho por ayudar. De hecho, él recuerda un almuerzo entre pues James Cameron, está Lorraine Williams y él mismo, en el cual pues esta mujer se cruzó de brazos y le preguntó a James Cameron que cuáles eran sus referencias que lo hacían apto para dirigir una película de Dungeons and Dragons. Supongo que esta mujer no debía tener mucha idea de quién era James Cameron. Y otra cosa, que James Cameron tampoco se ofreció a dirigir la película, simplemente pues a ocupar alguna de estas labores de producción. Pero todo esto dio un vuelco, dio un giro, hubo un plot twist. En 1997, desangrada por las deudas y bueno, también sufriendo un nuevo gusto del aficionado, aquel que estaba de su parte antaño, pero que había desarrollado un gusto, ¿no? Por una nueva moda, ¿no? Por la moda de los juegos de cartas coleccionables, pues Lorraine Williams vende TSR digamos que a la empresa que desarrolló esta moda de los juegos de cartas, ¿no? A la empresa que desarrolló el Magic the Gathering. Esta empresa no era otra que Wizards of the Coast, quienes se encontraron la papeleta de la película de Solomon y no estaban muy por la labor, ¿no? De ayudar a este chaval, aunque contratasen, aunque metieran en el proyecto pues a otro grande, a otro de los peces gordos de Hollywood, a Joel Silver, productor detrás de Depredador, La Jungla de Cristal, Arma Letal o Matrix. Pero aun con Joel Silver como productor ejecutivo, esta Wizards of the Coast demandó a Solomon, a la empresa de Solomon, a la Sweet Pea Entertainment, cuando este chaval asumió el cargo de director de la peli. Algo que él mismo comenta que fue prácticamente por obligación por parte de sus inversores, unos inversores que ya pues estaban impacientes, ¿no? Que ya querían ver como mínimo el retorno, ¿no? De la pasta que habían apoquinado y que, bueno, pues que prácticamente sentenciaban a que este Dungeons and Dragons fuera pues una película de muy bajo presupuesto, de unos 3,5 millones de dólares y directa a vídeo. Pero afortunadamente llegaron a un acuerdo extrajudicial en el cual se le permitía a Solomon de dirigir la peli siempre y cuando fuera una película con estreno para cine, pero le daban un tiempo de entrega bastante corto. Es decir, que si no hacía la película
en el desarrollo de ese año, en pocos meses, los derechos los retornarían, ¿no?, a la empresa Wizards of the Coast, que ostentaba pues la propiedad de este Dungeons and Dragons. Y es así como este Solomon, pues junto con su abuelo, un tipo llamado Joe Smuggler, lograron firmar un préstamo bancario de unos $25.000 y recaudar aproximadamente unos 30 millones, ¿no?, de inversores externos, lo cual suponía que contaban con menos de la mitad de esos 100 millones que estimaban para poder hacer la película bien. Y es por ello que, y algo que yo creo que corrobora, ¿no?, la cantidad de escenas eliminadas, ¿no?, que hay en la edición doméstica, ¿no?, de Dungeons and Dragons, pues es así como se tuvieron que cortar, se tuvo que meter tijera en postproducción, ¿no?, pues de muchas de las escenas de CGI que parecían a medio renderizar, o no poder hacerlas por falta de dinero, o que el guión se tuviera que reescribir sobre la marcha y en función, pues eso, de los digamos que de los recursos tecnológicos que tuviera la producción en ese momento. Para que el rodaje resultase más barato, pues el equipo se desplazó a Praga, una localización con digamos que muchos entornos de aire medieval, ¿no?, entre ellos el impresionante osario de Sedlec, una capilla que está, digamos que decorada, su interior está decorado con más de 40.000 huesos humanos, y que bueno, que rodar en Praga costaba 5 veces menos que rodar en Estados Unidos, por ejemplo. De hecho, incluso con el casting hicieron lo mismo. Mayoritariamente, la mayor parte, ¿no?, de los actores de la película pues son europeos. Intentaron traerlos de el Reino Unido, puesto que era pues más barato que traerlos de USA. Y aunque en su ficha técnica consta que su presupuesto es de $36 millones, el propio Solomon ha contado en más de una ocasión que, bueno, que ese dinero efectivo con el que pudieron rodar, pues básicamente se reducía a unos $20 millones. De hecho, ya en el año 2000, cuando se estrenó la película, ya con la distribución de New Line Cinema, que la compró pues justo antes, ¿no?, de estrenar pues el comienzo, ¿no?, de pues la trilogía El Señor de los Anillos de Peter Jackson, ¿no?, película con la que comparten, digamos, temática, ¿no?, con la que comparten pues un mundo de fantasía, pues la película se pegó un tremendo batacazo, pues no llegando a recaudar ni 30 millones. De hecho, fue criticada salvaje y brutalmente tanto por el público como por la crítica. Variety llegó a decir que un episodio de Hércules o de Xena eran incluso más convincentes que este Dungeons and Dragons. Pero bueno, sin defender mucho la película, creo que este chaval, este Courtney Solomon, se enfrentaba a muchas dificultades, ¿no? La primera de ellas, pues eso, su poca experiencia, ¿no?, detrás de las cámaras. Digamos que es su debut. A ello hay que añadirle pues el recorte presupuestario brutal, ¿no?, el tener que hacer una película que teóricamente necesitaba de efectos digitales o de efectos especiales, pues eso, con 1/3, ¿no?, del presupuesto que él consideraba para poder hacerlo, por lo cual la película, si la habéis visto, pues tiene unas elipsis del tamaño del Cañón del Colorado, ¿no? Es una película que se nota que ha sufrido, ¿no?, en la sala de montaje, y que por mucho que se esforzase este chaval, pues solamente con su pasión por el Dragones y Mazmorras, su experiencia como consumado jugador y digamos que su formación como cineasta, pues en ese momento pues no bastaba para llegar a buen puerto. He mencionado el reparto en varias ocasiones y es un reparto, la verdad es que el reparto de Dungeons and Dragons es como mínimo pues interesante, ¿no? Digamos que hay ahí ciertas caras, algunas más que otras, pues bastante populares, bastante conocidas, ¿no? La que más llama la atención en un producto de estas características, pues es la de Jeremy Irons. Por lo visto, Jeremy Irons en esta fecha pues se ve que necesitaba dinero
dinero para reformar pues un castillo que había comprado, el castillo Kilcoe en Irlanda, un castillo construido en 1450, pues bueno, pues que tenía que reformar, ¿no? Y hemos de suponer que su papel como Profion, ¿no? Como el malvado de la función, pues le ayudaría, ¿no? a tal dispendio. Otra cara también conocida de la época, una chica que bueno, que a mí me molaba, ¿no? Era Thora Birch, ¿no? Recién llegada de American Beauty, pues yo creo que una de las películas top de esta señora, aunque a mí me gusta mucho Ghost World, la adaptación a la pantalla del cómic homónimo de Daniel Clowes, ¿no? Una película en la que Birch comparte escenas con una jovencísima Scarlett Johansson y con el inconmensurable Steve Buscemi. Aquí Thora Birch hace, pues, interpreta a una emperatriz, pues, extrañamente aficionada a la democracia, sobre todo para miembros de este tipo de alta alcurnia. Para los protagonistas, para los dos jóvenes amigos y ladrones, Ridley y Snails, tenemos por un lado a quien pusiera cara al joven Jimmy Olsen en la serie de Superman, Lois y Clark, Justin Wallen, y por otro lado a aquel, sin alejarnos mucho de DC Comics, que pudo haber sido el primer Robin negro, ¿no? En la segunda entrega del Batman de Tim Burton. Me refiero a Marlon Wayans. Un Marlon Wayans que compaginó este rodaje de Dungeons and Dragons con el rodaje de otra peli muy alejada, mucho mejor bajo mi punto de vista, bajo mi opinión, también con un tono muy alejado del festivo que encontramos aquí, ¿no? Y fantástico, ¿no? Que es el Requiem por un sueño. Por lo cual este Marlon Wayans tuvo que ausentarse durante muchas jornadas de rodaje e incluso pues tomar en más de una ocasión el Concorde, ese avionaco súper rápido, ¿no? Que cruzaba el Atlántico, pues ahora no me acuerdo si sabéis en cuántas horas lo cruzaba, pues ponémelo aquí en la caja de comentarios, que me da pereza mirarlo. Bueno, pues este Marlon Wayans tuvo que ausentarse bastantes veces, por lo que incluso creo que se nota dentro del montaje final de la peli. Otras caras que vemos aquí en Dungeons and Dragons, pues son como las del actor Lee Arenberg, un tipo que luego veríamos en varias entregas de Piratas del Caribe y que aquí hace de ese enano pelirrojo que es de todo menos enano, porque el tipo mide 1,60 y algo. Bueno, a ver, que es bajito, pero que no es enano. Y además en la película como que se une a la fiesta, ¿no? Sin motivo aparente. No sé si sois de esa opinión. Y también podemos destacar pues al cómico y presentador Richard O'Brien, que también escribió, fue el escritor, ¿no? Del Rocky Horror Picture Show, que es este amo del calabozo de labios azules. Y también tenemos a Tom Baker, la cuarta encarnación del Doctor Who. Y como he comentado antes, este Solomon, consumado jugador del Dungeons and Dragons, pues quiso adaptar en la medida de lo posible, quiso plasmar, digamos que el espíritu del juego, así como pues las reglas, las razas, los paisajes, las criaturas, todo lo que fuera posible a adaptar ese tipo de cosas, ¿no? A la gran pantalla. Podía haber optado por introducir algún tipo de objeto, ¿no? Que metiera a personas normales en este mundo de fantasía, pues así como lo hacía la serie de animación o como lo hacía el guión primigenio de Gary Gygax, así al estilo Jumanji, pero bueno, el tipo prefirió pues adentrarse, ¿no? Dentro del mundo de dragones y mazmorras, ambientándolo, ¿no? Ya directamente desde el principio pues en este mundo de fantasía heroica. Tampoco adaptó ninguna novela ni ningún producto en particular del Dungeons and Dragons, ni siquiera usando ninguno de sus, digamos, mundos más populares como el de Krynn, el de Eberron o el de los Reinos Olvidados, sino que él quiso, como os he comentado, intentar transmitir, ¿no? El espíritu del juego, ¿no? Intentando adaptar la película a una campaña
campaña pues genérica, ¿no? Una partida de rol más personalizada, basándola pues muy libremente, ¿no? En el escenario de Misara, que por lo visto apareció por primera vez en la segunda edición del juego, con objeto pues de ambientar la cinta pues en una partida, digamos que más genérica, ¿no? Donde aparecieran pues lo que os he comentado, las razas, los hechizos, los paisajes, las criaturas de cualquiera de las encarnaciones del juego de rol. Bueno, y aunque la crítica y el público destrozasen su primera película, su ópera prima, pues uno de los creadores del juego, uno de los creadores del Dungeons and Dragons, Dave Arneson, pues sí que la alabó, ¿no? Incluso llegó a decir ese mismo año de su estreno, ese mismo año 2000, después de un preestreno en Los Ángeles, que esta era una de las películas más innovadoras que se hubieran hecho jamás. Independientemente, lo que muchos consideran pues como el primer aperitivo por parte de la New Line Cinema antes de ofrecernos la trilogía del Señor de los Anillos, algo que Solomon pues ha desmentido en muchas ocasiones o cree que no es así. Bueno, pues a Solomon le costó bastante volver a hacer otra peli. De hecho, no volvió a ponerse detrás de las cámaras hasta 2005 con la película Maleficio, An American Haunting, donde bueno, pues tuvo bajo sus órdenes a dos grandes como Donald Sutherland o Sissy Spacek. Y su última película como director es una protagonizada por Ethan Hawke titulada como The Getaway. Y como os he comentado, pues este hombre ha sido más, digamos que su carrera ha sido más prolífica, ¿no? En el campo de la producción, donde pues tiene mogollón de créditos en esas labores, y recientemente pues ha producido y guionizado algunos de los capítulos de la adaptación a serie animada, ¿no? De uno de, digamos que los baluartes del cómic underground, como es la serie de The Freak Brothers, o también está por ahí metido, ¿no? En la próxima película, ¿no? De Red Sonja, que protagonizará Matilda Lutz. Y volviendo al Dungeons and Dragons, como suele pasar con muchas de estas pelis que en taquilla no se comen un colín, pues llama la atención. Yo no las he visto, solo he visto la primera del año 2000, pero llama la atención que Dungeons and Dragons acabase siendo pues esa trilogía, ¿no? Que tenía planteada este hombre, ¿no? Dungeons and Dragons tiene dos secuelas, eso sí, directamente a formato doméstico, una de 2005 titulada como La ira del dios dragón y otra de 2012, El libro de la vil oscuridad, aparte de dos películas de animación interactivas también que transcurren, una en el mundo de Dungeons and Dragons y la otra en el mundo ambientado en la Dragonlance. Y no solo eso, sino que también está este hombre, no sabemos a qué nivel de involucración, en la próxima película de Dragones y Mazmorras, que previsiblemente se estrenará en 2023. Este Courtney Solomon aparece acreditado en IMDb pues como uno de los 6 productores de la cinta, aunque aún no sabemos cuál es pues digamos el nivel de su participación creativa en esa producción. Y creo que no puedo acabar el vídeo sin mencionar pues ese producto de Dragones y Mazmorras que el gran público, sobre todo los que peinamos canas, ¿no? Los que somos ya un poco viejunos y crecimos durante la década de los 80, pues recordamos que esos domingos después del telediario en Televisión Española emitían Dragones y Mazmorras, la serie de dibujos. Pero bueno, yo creo que de Dragones y Mazmorras lo que todos recordamos seguramente pues era la canción de Parchís, ¿no? Que todo el mundo, seguro que muchos de vosotros os la sabéis de memoria. Dragones y Mazmorras. Un proyecto conjunto entre TSR y Marvel Comics en el cual pues un grupo de chavales, Hank, Eric, Sheila, Presto, Diana y Bobby, un grupo de amigos que se subían a una especie de montaña rusa dentro de, pues eso, de una especie también de casa de la bruja, ¿no? Y acababan en un mundo fantástico donde se encontraban pues con una especie de mentor, el popular amo del calabozo, que les confería armas mágicas con las que enfrentarse pues a pues los peligros y amenazas que pudieran toparse en ese mundo fantástico, y sobre todo a la amenaza de Banger, ¿no? Que era el malvado de la serie, un personaje por lo visto extraído, ¿no? Del lore del Dungeons and Dragons, así como Tiamat, la considerada como la madre de todos los dragones del multiverso. Ahí es nada.
La serie la comenzó a emitir la CBS ya por 1983, constó de 27 episodios divididos en 3 temporadas. Y muchos, esto siempre forma parte de estas leyendas urbanas, ¿no? Como lo de Ricky Martin y el bote de mermelada, ¿no? Muchos recuerdan el final de Dragones y Mazmorras como que estos chavales pues estaban en coma terminal o algo así y todo era un sueño. Sin embargo, bueno, pues en algunos packs, ¿no? Que recopilan la serie, aquí también salió uno, creo que de Resen, si no me equivoco, donde había material relacionado con el último episodio nunca emitido. Esta es una de esas series como V, por ejemplo, que pues dejaron de emitirse. La razón de la cancelación de Dragones y Mazmorras, Dungeons and Dragons, fue pues su violencia. En Estados Unidos, por visto, pues en grupos de padres y asociaciones de meapilas, ¿no? Pues señalaron esta serie animada pues como una serie muy violenta para los niños. Es que nadie piensa en los niños, es que siempre pasan esas cosas. Y en 1985 ya se tomó la determinación de, pues eso, de finiquitarla. Y este último episodio, este capítulo 28 nunca emitido, titulado como Requiem, pues iba a suponer el final de la serie. En este encontramos pues a nuestro grupo de chavales junto al amo del calabozo enfrentándose, pues como no podía ser de otra forma, pues a su archienemigo, a Venger. En el transcurso de la pelea, del enfrentamiento, el amo del calabozo y Venger llegan a un acuerdo, es decir, los chavales se enfrentarán al malvado sin la ayuda pues, de su mentor, de este amo del calabozo. Si logran vencerlo, Venger les dará la puerta, ¿no?, que les permitirá volver a sus casas. Y los chicos se enfrentarían a Venger, al final, con un giro de guión, descubrirían que este es el hijo perdido del amo del calabozo. Una vez desprovisto de toda maldad en su cuerpo, los chicos tendrían la oportunidad de volver a casa o, bajo petición del amo del calabozo, quedarse un poco más, ¿no?, en ese mundo de fantasía y correr más aventuras. Y así lo dejarían. Este episodio nunca se emitió, creo que nunca se hizo, pero sí que hay un audiodrama con las voces de los actores originales, ¿no?, que lo relatan en inglés, por supuesto. Aunque lo más cercano pues sería la adaptación de este capítulo al cómic dibujado por el brasileño Reinaldo Rocha. Que no es lo mismo, pero menos da una piedra. Dragones y mazmorras. Y durante mucho tiempo pues se ha especulado, ¿no?, o menos molaría, ¿no?, una serie o una película, ¿no?, de imagen real, ¿no?, basada en la serie de dibujos animados, ¿no? Lo más parecido que tenemos es un anuncio también brasileño, ¿no?, de un coche. Del Renault Kwid Outsider, bueno, pues que se emitió, supongo que en su Brasil natal, ¿no? Un anuncio muy majo. Si no lo habéis visto, os lo pongo en la descripción de este vídeo. Y aquí me quedo. Espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabéis, pulgar hacia arriba. Espero que a Dep82 le haya gustado, ¿no?, el vídeo. Este es el tema que él propuso. Por lo demás, pues tenéis la caja de comentarios ahí abajo para que comentéis lo que queráis al respecto. Si os gusta la peli, si no os gustó, qué esperáis de la nueva película, sabíais de su existencia, no lo sabíais. Bueno, ya sabéis, esa parte está para vosotros, a vuestra disposición. Y además ya sabéis que ese feedback es fundamental pues para motivar a un servidor. Por otro lado, os recuerdo que bueno, de la amplia gama de redes sociales que tiene Videoclub Weird, también hay una página web, videoclubweird.es, y ahí podéis además conseguir el carnet de Weirdo. Un carnet de Weirdo que todo polla vieja debería tener. Simplemente tenéis que suscribiros a la newsletter de Videoclub Weird, con la cual mi objetivo es haceros spam todo lo posible, aunque sin pasarse. Por lo demás, bueno, ya sabéis, muchas gracias por estar suscritos. Si no lo estáis, pues ya sabéis, suscribiros, y espero que podamos vernos pues más pronto que tarde aquí en mi cueva. Por lo demás, ya sabéis, nos vemos en un próximo Videoclub Weird y hasta la próxima. Si os quiere, Weirdos. Chao.